Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. Son las 4:03 minutos. Un video que ha comenzado a circular a través de las redes sociales ha causado una gran indignación en aquellos que han tenido la oportunidad de verlo. Niños marcados con números en sus brazos y manos, que para algunas organizaciones no gubernamentales recuerdan lo que ocurría con los judíos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de pequeños que llegaron a la frontera entre México y los Estados Unidos con la caravana migrante y que solicitan el asilo junto a sus padres. El video fue capturado por un reportero estadounidense de la cadena NBC que visitó los albergues en ciudades fronterizas. Todo esto ocurre hoy cuando se conmemora el Día Internacional del Migrante. Recordemos que la Organización de Naciones Unidas estableció el 18 de diciembre como la jornada dedicada a esas personas. La ONU llama a seguir la ruta del pacto firmado recientemente en Marruecos para una migración regular y ordenada. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, emitió un mensaje en el que advirtió que cuando está mal regulada, la migración puede intensificar las divisiones entre sociedades y en el seno de cada una de ellas, además de exponer a las personas a la explotación y al abuso y socavar la fe en los gobiernos. Cuando son las 4:05 minutos en la costa este de los Estados Unidos, ¿cómo se mueve la masa de migrantes alrededor del mundo? ¿Cuáles son las regiones en las que se ve el mayor asentamiento de extranjeros? Carlos Figueroa está con nosotros y tiene unas cifras que queremos compartir con ustedes. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Idania. Saludo a toda nuestra audiencia. Actualmente hay 258 millones de migrantes en todo el mundo. Esto representa el 3.4% de la población, calculada en cerca de 7.500 millones de habitantes. Hay un índice importante y es el de quienes llegan a sus destinos sin tener una relación directa con ese país receptor. En muchas ocasiones son personas indocumentadas. ¿Dónde se mueven los migrantes mayormente alrededor del mundo? La mayoría circula en tres sectores: en Asia, en África y en América del Sur. Los asiáticos por el control político, en África por situaciones y zonas deprimidas, además del brote de enfermedades. Solo un tercio de estas personas llega o vive en Europa. Acercándonos al continente americano, fijamos la mirada en Estados Unidos, con la que abrimos el programa. Durante la campaña presidencial de 2016, el entonces candidato republicano Donald Trump insinuó que la cifra de extranjeros no autorizados que residían en la Unión Americana podría estar por encima de los 30 millones, un número que supera ampliamente la estimación existente hasta esa fecha, que era de 12.2 millones de personas. De igual modo, en el reciente proceso para las elecciones de medio término, el mandatario habló de invasión. Así se refería a la caravana de migrantes centroamericanos. Esta que actualmente está en México, en Tijuana, en Baja California, y tiene esa intención de lograr un refugio, pedir un asilo en los Estados Unidos. Allí revisamos las cifras. Paradójicamente, la cantidad de extranjeros no autorizados en realidad no ha aumentado, por el contrario ha descendido. Hablábamos de 12.2 millones, era el índice de la investigación del Centro de Estudios Pew al año 2007 y descendió en 2016 a 10.7 millones, de acuerdo con ese mismo estudio. Son cifras que maneja la Organización de las Naciones Unidas, hace estimaciones conforme la información que va recibiendo este organismo. Idania, muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Gracias por ampliar en relación a estas cifras para toda nuestra teleaudiencia. Pero para profundizar en este tema, precisamente quiero saludar en Ginebra a Joel Millman. Él es el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Señor Millman, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, es un gran placer. Igualmente para nosotros tenerlo. Señor Millman, ¿pudiéramos decir que la migración es el fenómeno de este siglo? Bueno, eso es un fenómeno para todos los siglos. Digamos, hoy en una statement por nuestro director general, que es la migración está a la misma edad de la inmunidad. Es una función de antipobrecía que existía como siglos y va a existir por el siglo XXI, por supuesto. Hemos revisado con Carlos Figueroa, recientemente hemos visto las cifras, pero me gustaría igual conversarlas con usted. ¿De cuántos migrantes hablamos hoy alrededor del mundo aproximadamente? Bueno, y tenemos la cifra de 258 millones de personas que son refugiados o migrantes internacionales. Además de este número, de esta cantidad, son por lo menos 40 millones que son desplazados dentro de su propio país. No son migrantes, no son refugiados, son desplazados, pero andaban más o menos como los migrantes. Y además de este 40 millones son 18.8 millones desplazados por el clima en el mundo. También normalmente están en sus propios países, pero están desplazados. Entonces hablamos de 300 y 320 millones de personas hoy en día en el mundo. Es un récord que yo sepa por esta época y por todas las épocas. Exactamente, es un récord que impacta. ¿Quiénes, señor Millman, han marcado este desplazamiento? Es decir, ¿qué poblaciones son las que ocupan los primeros lugares dentro de este récord migratorio? Bueno, en la migración no solo son gente desplazados o forzados. La migración incluye muchos obreros, muchos ejecutivos, muchos artistas, atletas, de toda clase de profesionales que andan buscando oportunidades fuera de tu país o sus países mismos. Hablamos de las grandes cantidades de refugiados internacionales como los Rohingya, salieron en estos años de Myanmar para Bangladesh, los sirios, por supuesto, en la Turquía, en la ruta para Europa. Todo el continente africano está mudando mucha turbulencia, mucho movimiento, no solo forzado, no solo estresado, pero puede ser nada más de una búsqueda de oportunidades mejores, no solo fuera de África, pero dentro de África también. Entonces, es importante definir cuáles son los grupos que hablamos, de refugiados, forzados, gente en peligro o la gente que está mudando para mejorarse su punto de vista o tu vida en este momento. Claro, claro. Dentro de este análisis, ¿cómo se ve el fenómeno de la migración centroamericana y la migración venezolana? ¿Cómo están clasificados estos grupos? ¿Desplazados, migrantes, desplazados forzados? ¿Cómo se ven ya que en nuestra región, digamos, son los grupos que más impactan? Bueno, es una muy buena pregunta y muy importante que definir los lugares apartes, que es no un solo fenómeno entero. Yo vivía personalmente en Centroamérica muchos años y conozco Venezuela, Colombia también. Son fenómenos parecidos y también apartes. Centroamérica está un región que es metido o definido por la migración de los principios de la historia. Me acuerdo mucho de El Salvador, fueron un distrito en la capital, se llama Mexicanos. Mexicanos fue nombrado por los soldados aztecos que llegaron con los españoles en la conquista de Salvador. Les dieron ellos tierra, esta tierra se llamaba Los Mexicanos. Entonces el fenómeno de migración en Centroamérica es permanente, es para siempre. Me acuerdo salvadoreños que hablaron en los años 70 del cuerpo de carpinteros que andaban para Arabia Saudita a trabajar para las grandes empresas petroleras. Los salvadoreños y los demás vecinos países siempre buscando oportunidades fuera del istmo. Entonces es algo eternal
Hoy en día esa es la continuación de esta migración que empieza hace décadas y continúa sin quebrando la cadena. Sí. Venezuela es otra cosa, es un fenómeno de estrés o de impacto de una caída económica, probablemente metido con el precio del petróleo o con las condiciones de administración del país, pero eso es otra cosa, esa es unos millones de personas en movimiento por los vecinos países y más afuera. La diferencia en Venezuela hoy que el resto del mundo es el shock cultural es muy poco. Para ir a vecinos países es más fácil que, por ejemplo, que pasa hoy en día con gente de África Sur o África subsahariana para la Europa. Diferente idioma, diferente religión, diferente raza también. Entonces, Venezuela está en muchos sentidos un fenómeno no positivo, no queremos decir positivo, pero está mezclado, integrando muy rápido en los vecinos países con mucha paz y mucha tranquilidad. Eso da mucho placer a nosotros a verla, porque una crisis violenta es una crisis horrible y difícil a manejar. Claro. Y no tenemos este problema con Venezuela hasta el momento. Por otra parte, se ha firmado recientemente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada, Regulada. ¿Por qué puede ser esto una hoja de ruta útil para aquellos países que reciben el impacto de la migración? Bueno, es una buena pregunta. El Compact, el acuerdo, primeramente no es mandatario, es un framework, un network, una red de gobiernos y estados dispuestos a cooperar y a convivir juntos, buscando soluciones en el manejo de la frontera y el manejo de movimientos de personas. Es más o menos la tarea de la OIM para nuestros 67 años, la misma tarea, buscar soluciones, charlar entre socios, entre iguales, estados, NGOs, etc. Este compacto es metido o diseñado para permitir a los países a buscar foros donde puedan hablar con sus contrapuntos, con vecinos gobiernos o gobiernos regionales o que sea, para manejar este diálogo, estas prácticas en el manejo de las fronteras y la migración. ¿Qué decir a los países no firmantes, aunque no es obligatorio, como usted lo ha señalado? Por ejemplo, Chile, que no firmó este pacto. Es una cosa poco extraño porque no es obligatorio, como dijiste. Demos cuenta que la gran mayoría de los estados miembros de la ONU y la OIM mismo también son firmantes. Entonces, la reacción puede ser algo mal entendido por los votantes de estos países. ¿Crees que es un pacto o un tratado obligatorio? Que no es. La soberanía es muy importante en todos los dichos del compacto, pero existe esta predisposición de algunas personas políticos que eso es una trampa de una conspiración de un gobierno mundial, algo así. Pero para nosotros es muy común, es muy típico del manejo de nuestra tarea para toda nuestra historia de los 67 años. Ahora, señor Milman, me gustaría cerrar nuestra entrevista con una pregunta. Siendo la migración un fenómeno permanente de todos los siglos, como usted ha señalado, como usted lo menciona, es un fenómeno que causa rechazo en algunos sectores de la población mundial. ¿Qué hace falta para comprender la migración? ¿Qué hace falta, digamos, en la humanidad para comprender este fenómeno?
Bueno, es una pregunta muy importante porque hoy en día publicamos una dicha de nuestro director general explicando que la frase nuestra este año es migración con dignidad, migration with dignity. Es sumamente importante para entender que la dignidad es no solo el tratamiento de los migrantes mismos, pero también de nuestra sociedad, para ofrecer dignidad, aceptación y respeto para las decisiones tomadas por migrantes. La posibilidad de ser educado, de ser protegido, de ser en buena salud para la salida de un lugar para otro. Pero también reconocimos la dignidad es un factor importante de los países de tránsito y los países de destino donde hay miedo de cambio, miedo de una amenaza, miedo de algo extraño a ellos. Debemos a decir que tenemos a respetar y tratan con dignidad exactamente estas personas en oposición y convencerles, si podemos, también con dignidad, que es parte de una comunidad mundial. Los buenos sobrepesar, por supuesto, los malos, y todos van a ganar si jugamos juntos, como teamwork, como un equipo de fútbol. En el futuro los mejores serán campeones, los campeones serán ellos que pueden compartir la vida, compartir la comunidad con nativos y con nuevos también. Dignidad es esencial. Dignidad, vamos a quedarnos con esa frase, migración con dignidad, como la frase del año. Quiero agradecer por estos minutos a Joel Millman, él es portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias por haber estado en NTN 24. Un placer, gracias. Igual para nosotros tenerles. Son las 4:20 minutos. Continuamos. Por cierto, y a propósito de la migración venezolana, según la Organización de Naciones Unidas, actualmente hay 3.3 millones de venezolanos residiendo en 16 países de Latinoamérica y del Caribe. Según cifras del organismo, de aquí a un año, 2 millones más de personas abandonarían el país para alcanzar un total aproximado de 5.3 millones de refugiados. Sin embargo, para la Fundación Andrés Bello, esta cifra no sería la que se maneja. No coinciden con la proyección. Y en su cuenta de Twitter han colocado: según Brookings Institution, la tragedia venezolana superaría la crisis de refugiados sirios, donde 5 millones de personas huyeron debido a la guerra civil. La institución estima 8,2 millones de migrantes y refugiados venezolanos para el 2019. Es decir, sumarían un total de 8,2 millones de migrantes y refugiados. Y a propósito de este día, el Papa Francisco también se ha pronunciado sobre la situación de los migrantes en el mundo y aseguró que no son los culpables de todos los males. En su mensaje para la Jornada de la Paz, Francisco advirtió del auge de los nacionalismos y de las políticas en las que los que abandonan sus países de origen pareciera que pasan a ser responsables de toda la problemática. El máximo jerarca de la Iglesia Católica aseguró que atacarlos es eliminar la esperanza de los pobres y de quienes huyen buscando un mejor futuro. El Papa advirtió que el terror ejercido sobre las personas vulnerables provoca el exilio de poblaciones enteras en busca de una tierra de paz. Por otro lado, líderes de la bancada hispana del Congreso de los Estados Unidos buscan esclarecer las circunstancias alrededor de la muerte de la niña guatemalteca Jacqueline Cal. La menor de 7 años, recordemos, falleció mientras estaba en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los legisladores viajaron a Nuevo México con el objetivo de buscar respuesta en el centro donde perdió la vida esta pequeña. Este es un informe de Gonzalo Abarca de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Una delegación del Congreso de Estados Unidos llegó este martes al puesto fronterizo de Nuevo México, de donde la niña guatemalteca de 7 años, Jacqueline Can McKean, fue transferida antes
de que falleciera en un hospital. Tanto la niña como su padre viajaban en un grupo de 163 migrantes que fueron detenidos por la patrulla fronteriza la noche del 6 de diciembre, de acuerdo a las autoridades. Jacqueline empezó a enfermarse cuando el grupo fue transferido a la estación de Lordsburg, a unos 120 kilómetros de distancia. La niña murió 2 días después en el hospital de Texas. La delegación del Congreso está encabezada por Joaquín Castro, quien días antes solicitó una amplia investigación por parte de las autoridades, tanto del inspector general de la patrulla fronteriza y del Congreso de Estados Unidos en sí. Castro insistió en que, como nación, Estados Unidos debe hacer mejor las cosas. Agregó que en medio de la crisis humanitaria que enfrenta la caravana, Estados Unidos tiene la obligación de brindar a todas estas personas un marco seguro para buscar asilo. Informó Gonzalo Abarca, de La Voz de América, para NTN 24. Gracias, Gonzalo, gracias por la información. Cuando son las 6:24 minutos en Buenos Aires, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el aterrizaje en Santiago de Chile de un avión de la Fuerza Aérea Chilena con 64 personas a bordo provenientes de Venezuela. El vuelo hace parte del plan de retorno humanitario que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera para ayudar a quienes huyen de la crisis política, económica y social bajo el régimen de Nicolás Maduro. Juan Pablo Monsalve tiene el reporte. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Los saludamos desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena. A primera hora de este día aterrizó acá un avión proveniente de Caracas con 64 personas a bordo, tal como ustedes lo señalaban, 56 chilenos, 8 argentinos. El grupo de argentinos ya en este momento pues salió de manera inmediata hacia Buenos Aires, esto con el objetivo de llegar hasta sus casas y reencontrarse con sus familias. Por su parte, los 56 chilenos también fueron recibidos aquí por sus familiares. Cada una de las historias bastante llenas de emotividad, pero sin embargo hubo una de ellas que nos llamó poderosamente la atención, la de Edmundo Flores, un hombre que vivió 36 años en Venezuela. Él nos narró los dramáticos momentos que vivió los últimos años en territorio venezolano. En Venezuela han pasado cosas terribles, hay mucha miseria, mucha pobreza, mucha matazón. La gente tiene que hacer cola de 2 o 3 días, amanecerse en la cola para poder comprar un mísero pollo. No hay dinero. Allá todo se paga con tarjeta. El dinero ya no se conoce en Venezuela. Ya el señor Maduro ya quiere hacer una Cuba. Eso es lo que él quiere. Ojalá lo saquen luego de Venezuela. Ojalá Dios quiera lo saquen. Y es que sin duda la situación pues de estas personas es muy compleja. Muchos de ellos tuvieron que dejar a sus seres queridos allí en Venezuela. Edmundo Flores aprovechó las cámaras de NTN 24 para enviarle un mensaje a uno de sus hijos. Cristian, Dios quiere y la Virgen Santísima te pueda traer algún día, hijo. No importa cómo sea, tal vez con la ayuda de nuestro gobierno. Pero ten fe, ten calma y yo a lo mejor te puedo ayudar, hijito. Tranquilo, hijo, cualquier cosa yo te voy a escribir, te voy a llamar. Te espera mi ayuda, hijo. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores encargada, Carolina Valdivia, también se refirió a este programa de ayuda humanitaria que ha decidido desarrollar el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Vemos el regreso de compatriotas que han estado en una situación muy difícil y que gracias al programa de la Cancillería y del gobierno del presidente han podido volver y reencontrarse también con sus familiares. Como ustedes lo han visto, vienen en una situación, son gente mayor, son adultos, pero también jóvenes, también niños que vienen con mucha esperanza a reinstalarse a nuestro país. Sin duda la situación humanitaria en territorio venezolano pues ha hecho que este grupo de chilenos pues vuelva a su país. Vale la pena recordar que este es el segundo vuelo humanitario que se desarrolla. El primero se llevó a cabo hace algunas semanas donde cerca de 100 chilenos regresaron precisamente a este país. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la capital chilena. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24.
Es noticia el informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la violencia contra periodistas en el mundo. Según el último balance presentado por la ONG, han sido asesinados 80 comunicadores. México sigue siendo, según la organización, el país de mayor riesgo para los trabajadores de la prensa. En Madrid, Marcelo Moncayo con la noticia. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes de este día. Desde la capital española, la ONG Reporteros Sin Fronteras difundió su último balance sobre periodistas asesinados, detenidos, secuestrados o desaparecidos. Según este texto, en el 2018 han sido asesinados 80 periodistas y detenidos 348. La violencia contra los periodistas no cesa en el mundo. Así lo refleja el último balance de la ONG Reporteros Sin Fronteras, en donde se afirma que 80 periodistas han sido asesinados durante este año 2018. El mensaje que está enviando es que el mensajero no es bienvenido, siguiendo un poco la doctrina Trump, que llama a los periodistas enemigos del pueblo. Durante este año, Afganistán, Siria, México, Yemen, India y Estados Unidos son los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista. Preocupa sobremanera la situación de México, pues es el país más letal para los comunicadores, teniendo en cuenta que no está en guerra. Bueno, lamentablemente México cada año lo tenemos que traer a esta panoplia porque ha habido 9 asesinatos de periodistas. Sigue siendo tremendo trabajar de periodista en México. También llama la atención hechos que demuestran lo peligroso que podría ser ejercer el periodismo en países como Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. La frontera entre Colombia y Ecuador ha habido este asesinato de 2 periodistas y un conductor por una guerrilla disidente de las antiguas FARC. Y la verdad también la situación en Nicaragua es muy preocupante. Fue asesinado un periodista, pero los ataques contra medios de información críticos hacia el régimen de Ortega también son muy inquietantes. Este fin de semana ha sido asaltado el Confidencial. Y en Venezuela, donde también el deterioro es palpable. La verdad que son casos que aumentan esta percepción del periodismo como algo negativo y sin embargo pensamos todo lo contrario, que sin buen periodismo las democracias están a merced de los sicarios, a merced del autoritarismo y de dirigentes con pocos escrúpulos. En este informe también se demuestra con datos que durante este año 2018, 348 periodistas han sido detenidos, 60 secuestrados y 3 desaparecidos. Televidentes de la tarde, además Reporteros Sin Fronteras asegura que durante los últimos 10 años han sido asesinados 702 periodistas. Este es del informe para la tarde, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien 18 días después de haberse posesionado devolvió el 29% de su primera quincena para cumplir con la promesa de ganar unos $5,000 menos que sus antecesores. En su conferencia de prensa matutina explicó que en esta primera quincena, como mandatario, percibió 76,159 pesos, equivalentes a $3,790. No obstante, aseguró que reintegró casi $1,110. López Obrador dijo que pidió lo mismo a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, que también verán sus sueldos reducidos. Es noticia la condena de 280 periodistas del mundo al hostigamiento a medios de comunicación de Nicaragua. A través de un contundente comunicado, medios y organizaciones en México y América Latina han exigido al régimen sandinista detener las violaciones a la libertad de prensa y expresión por parte del régimen de Daniel Ortega. El título del escrito, Colegas de Nicaragua no están solos. En él señalan que en cualquier democracia la salvaguarda de las libertades de expresión, de prensa y de pensamiento deben ser plenamente garantizadas por el Estado, por lo que califican de no tolerable el ataque oficialista a los trabajadores de los medios de comunicación. Mañana entregarán su pronunciamiento oficial ante la Embajada de Nicaragua en Ciudad de México. Para hablar de la situación en general de Nicaragua, quiero saludar en esta parte del programa a Sergio Ramírez, escritor e intelectual nicaragüense, que también ocupó la vicepresidencia de Nicaragua en el primer periodo de Daniel Ortega como presidente. Señor Ramírez, bienvenido, buena tarde para usted. No, por favor, encantado. La situación de Nicaragua pareciera complicarse cada vez más. Sin embargo,
me gustaría comenzar preguntando, ¿en qué momento Daniel Ortega hizo el tránsito entre ser un revolucionario y ser un tirano? Bueno, yo creo que este es un proceso complejo que se ha dado por etapas y que comienza después de la derrota del Frente Sandinista en 1990, cuando él queda a la cabeza de un partido derrotado, disperso, y se encarga a él de liderar estas fuerzas y 15 años en la oposición hasta conseguir la victoria electoral del año 2006, no porque tuviera mayor cantidad de votos que antes, sino porque logra un pacto político con Arnoldo Alemán, que es el jefe del Partido Liberal, acusado de lavado de dinero y corrupción, y el pacto consiste en que Ortega, que controla en ese momento los tribunales ya, le garantiza impunidad a cambio de una reforma a la Constitución que permite rebajar el número de votos necesarios para ser electos en primera vuelta. Y entonces, a partir de entonces se ha producido este proceso de acumulación día tras día de poder, de controlar todos los poderes del Estado, de buscar el control social, no solo político, el control de los jueces, de las autoridades electorales, de la Asamblea Nacional, en el afán de continuar siempre en el poder y heredar el poder a su familia, como lo demostró en las últimas elecciones al nombrar candidata a la presidencia para acompañarlo a su propia esposa. Entonces me parece que los vicios del poder son comunes a cualquier ideología, y cuando alguien quiere quedarse sentado en la silla presidencial para siempre, entonces los países, como está ocurriendo ahora en Nicaragua, se exponen a toda clase de desmanes. Hoy precisamente se están cumpliendo 8 meses de protesta ciudadana. De ese rebelarse a esos desmanes que usted menciona, ¿qué han ganado o qué se ha ganado y qué se ha perdido en estos meses en Nicaragua? Pues yo creo que el régimen no ha ganado absolutamente nada. Es decir, de una etapa de represión masiva que dejó más de 300 muertos, sobre todo jóvenes, ha pasado a una represión selectiva. Hay más de 50 líderes que iniciaron este movimiento en abril, que están presos en las cárceles o que están en el exilio, han buscado cómo descabezar este movimiento. Ahora las acciones gubernamentales se dirigen contra los medios de comunicación, contra los organismos de derechos humanos, contra la sociedad civil, pero no creo que haya avanzado nada en derrotar el espíritu de resistencia de la gente. Entonces se encuentran sumidos en una situación de estancamiento, y yo diría que la defensiva, todas estas medidas violentas, disparatadas, que parecen muchas veces disparatadas, no son más que fruto de esta política de defenderse sin avanzar a una pulgada en reconquistar el terreno perdido. Y para mí el terreno perdido es el consenso social. De alguna manera Ortega tenía algún tipo de consenso antes del 18 de abril de este año, aunque fuera un consenso pasivo, pero lo ha perdido. Perdió el apoyo de la empresa privada, perdió el apoyo de la Iglesia Católica, perdió el apoyo internacional pasivo que también tenía. Tanto me parece que su situación es de franco deterioro. ¿Ha logrado Daniel Ortega, de alguna forma, con represión, con cárcel, domesticar, por decirlo de alguna manera, la opinión pública? Pues como le decía, hay una resistencia en la gente que no ceja en su voluntad de obtener un cambio democrático. Ortega no ha logrado voltear la balanza de la opinión pública, que le es completamente adversa, y apenas el país tuviera la oportunidad de manifestar lo que verdaderamente piensa, sin duda lo haría. Otra vez volvería a salir a las calles de manera masiva. Pero ahora lo que es una política de terror para acallar a la gente, para que no se mueva de sus casas, bajo arrestos
imprevistos. Un día una patrulla de policía entra a una casa, se lleva a los ocupantes, pueden permanecer sin juicio alguno y sin acusación alguna en las celdas de detención por meses. Otros están siendo juzgados y condenados a penas arbitrarias. Hoy mismo Medardo Mairena, un líder campesino de la resistencia campesina, fue condenado a 60 años de prisión, acusado de distintos crímenes que solo están en la mente de quienes los acusan. Entonces, bajo esta situación es muy difícil que la gente se exprese, pero el fermento y la voluntad de resistencia está allí presente, no me cabe ninguna duda. Bueno, usted lo está diciendo, bajo estas circunstancias es complicado que la población se exprese. De alguna forma se siente un manto de silencio cuando buscamos voceros para entrevistar. Si tomamos en cuenta esto, si tomamos en cuenta el número de presos políticos, el número de ciudadanos que están saliendo de Nicaragua, le pregunto, ¿cómo consolidar esa resistencia cuyo sentimiento está? Pero ¿cómo materializarla? Ese es un gran desafío para el país, enfrentarse por primera vez a la búsqueda de una solución cívica y que no sea a través de un enfrentamiento armado. Este es un desafío muy serio, muy trascendental para Nicaragua. Y yo creo que detrás de esta resistencia está la voluntad de que siga siendo una resistencia de tipo pacífico. No es fácil, pero no hay otra opción. Una resistencia armada hundiría aún más al país. Ya nosotros vivimos la experiencia reciente, bueno, cercana a la historia de dos guerras civiles, una para derrocar a Somoza, otra la guerra de la Contra. Esto costó más de 50.000 muertos, costó la destrucción total de la economía del país. Entonces, me parece que el gran desafío es ese, encontrar una solución pacífica que ayude a fijar una transición democrática, en la cual yo tengo mucha fe. Yo no le podría decir ni cuándo ni a qué horas esa transición se va a dar, pero va a ocurrir, porque las demás posibilidades están completamente agotadas. Pensar que Ortega puede terminar su mandato presidencial, eso es imposible. Ahora, uno piensa, señor Ramírez, por ejemplo, en Venezuela, donde se ha esperado esta transición durante muchísimos años, donde la oposición ha dejado la vida en las calles, y cuando pensamos que ya van más de 20 años, uno se pregunta, ¿esperará Nicaragua un tiempo tan largo? Bueno, lo que pasa es que en Venezuela el pastel es muy grande y a pesar de que ese pastel ha sido comido de manera generosa, digamos, le han pegado mordiscos muy grandes, todavía la riqueza del país hace posible sostener no solo la corrupción, sino un funcionamiento mínimo de la sociedad en medio del desastre. Sí, Venezuela genera 1 millón de barriles de petróleo diarios, que es una cuarta parte de lo que debe estar generando, pero Nicaragua no genera una sola gota de petróleo para sostener a un régimen represivo. Nosotros no somos más que dueños de una economía muy pequeña. Para ponerle un ejemplo, es 10 veces más pequeña que la de Costa Rica. La economía de Nicaragua se disputa la cola de las economías de América Latina con Haití y Honduras, y yo creo que ahora nadie le disputa esa cola en la situación en que estamos. Las reservas financieras del país se agotan, las exportaciones se caen, el desempleo ha crecido tanto que 150.000 personas han ido a la calle, los negocios pequeños y medianos se han cerrado, el turismo está en la ruina. Entonces, esta es una situación que en términos económicos es imposible que pueda durar mucho porque no hay quien la alimente. Maduro puede conseguir dinero de Rusia, de China a cambio de petróleo. A Nicaragua no le dan un real porque no tiene con qué responder. Pues quiero agradecer su tiempo. Sergio Ramírez, escritor, intelectual, vicepresidente en el primer periodo de gobierno de Daniel Ortega. Gracias, señor Ramírez, por estar con nosotros en NTN 24. A usted muchas gracias y a sus órdenes siempre. Muchas gracias.
Gracias a usted. Hacemos la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter. Las dejo en pantalla con información en tiempo real. Al regreso, vamos a Nueva York, donde se realiza la vigilia o una vigilia de oración precisamente en memoria de la niña migrante que falleció cuando se encontraba bajo la custodia de la patrulla fronteriza. Venimos con más en la tarde. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. En la primera parte del programa hablábamos de la pequeña guatemalteca Jacqueline Cal, de 7 años, que perdió la vida en la zona fronteriza cuando se encontraba a custodia de la patrulla fronteriza. Hablamos también de una comisión del Congreso de los Estados Unidos que visitaba este albergue para saber las condiciones. Y mencionamos que en Nueva York se iba a realizar una vigilia de oración por esta pequeña. Alejandro Rincón está en el lugar de la noticia. Alejandro, adelante. Hola Idania, televidentes del canal de las Américas. El pasado 8 de diciembre, la vida de Jacqueline se apagó en circunstancias que todavía son materia de investigación. Aún es incierto el por qué esta menor falleció justo horas después de que estuviese en manos o en custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Es la muerte de esta menor y las circunstancias, sobre todo, que todavía no se conocen, las que inspiran ahora a integrantes de la comunidad hispana neoyorquina a adherirse a los reclamos que a través de los Estados Unidos han surgido con la esperanza de que esta muerte no caiga en la impunidad. Y parte de ese proceso es el que ustedes vienen a ver detrás de mí y que hace parte de lo que en la tarde de este martes vemos en la plaza del Bajo Manhattan, donde nos encontramos ahora. Una vigilia de oración, pedir justicia para Jacqueline. Aquí ya hay algunos de esos integrantes de la vigilia a quienes les vamos a dar la bienvenida a NTN 24 para preguntarles a ellos, quienes son los protagonistas de esta historia directamente. Bienvenido, su nombre, por favor. Daniel Barba, muy bueno. Daniel, ¿por qué duele la muerte de Jacqueline? Para usted, ¿qué significa ese fallecimiento? Significa mucho porque es un dolor, sobre todo para la madre, que perdió a su hija en un centro que, la verdad, que por culpa de migración, estuvo en adentro por 90 minutos ahí y no pudieron hacer nada. Entonces, eso, la verdad, estamos ya cansados de tanta discriminación por parte de las autoridades. Eso ya tiene que parar para todos y la verdad ya estamos cansados, todos aquí como inmigrantes nosotros ya estamos hartos de la discriminación hacia toda la comunidad inmigrante. Entonces se tiene que hacer justicia para la niña. Daniel, muchas gracias. Vamos a darle la bienvenida a otra de las personas que también se encuentra a esta hora en NTN 24. Buenas tardes, su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Mario Chávez. Mario, cuéntame, a usted personalmente, ¿por qué le duele la muerte de Jacqueline? Su mensaje esta tarde. Primeramente, porque nosotros somos inmigrantes, yo creo que debemos de alguna u otra manera parar todo esto. Queremos darle un mensaje a todas esas personas que nos están mirando en este momento, de que ya es tiempo de que se haga justicia por esta niña, ya es tiempo de que todos nos pongamos la mano en el corazón y pensemos que también ellos son seres humanos. Muchísimas gracias. La última bienvenida a alguien también para tener una reacción con quien solemos hacer el seguimiento de esta historia, Antonio Larcón, uno de los líderes de la comunidad inmigrante hispana de la ciudad de Nueva York. Antonio, su expectativa de que la administración Trump, o en este caso el gobierno federal, realmente va a hacer algo, vamos a llegar a conocer la verdad sobre este caso, Antonio. Sí, así es. Bueno, sabemos que Jacqueline no es la primera persona que muere en un centro de detención, ¿verdad? Durante el año hemos estado acá protestando por las muertes de otros bebés, de otras compañeras que han muerto en centros de detenciones, y vamos a seguir luchando, vamos a seguir alzando la voz hasta que se haga justicia por esas personas que fallecen en centros de detenciones. Antonio, muchas gracias. Aproximadamente unas 260 personas, en algunos cuentos que se han hecho improvisadamente, se estima que en el transcurso de 2018 han fallecido intentando cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Justo es por estas personas que han fallecido. La última víctima es Jacqueline. La expectativa es que estos casos
casos verdaderamente no queden en la impunidad, y justo a través de la expresión de la propia comunidad, de vigilias como esta, es que ojalá se llegue realmente a través de la presión social a que haya respuestas en el futuro. Por ahora sigue creciendo la participación en esta vigilia que concentrará, ojalá, a decenas e incluso centenares de personas en el Bajo Manhattan en esta tarde de martes. Y Dania, es todo lo que tenemos por ahora. Continúen ustedes con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Gracias por la información, gracias por la cobertura. Más adelante, por supuesto, en nuestra emisión estelar tendrán más de esta vigilia que se realiza allí en Nueva York. Continuamos en la tarde. 2018 ha sido el peor año en cuanto al registro de actos violentos con armas de fuego en escuelas en los Estados Unidos, según un estudio de la Academia Naval para posgraduados. El informe revela que en lo que va de este año se han visto 94 tiroteos, un aumento del 60% comparado con la tasa de 2006, la segunda más alta. Emiliana Molina tiene el informe. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La administración de Donald Trump acaba de anunciar que prohibirán los aceleradores de disparos en rifles semiautomáticos. Esto le permite a un arma funcionar como un rifle automático, como vimos en el tiroteo del año pasado en Las Vegas, donde el autor de este ataque cobró la vida de 58 personas y dejó a más de 850 heridos. La decisión de la administración Donald Trump llega después, precisamente, de que ocurriera el tiroteo masivo en Parkland, donde se cobró la vida de al menos 17 personas. Por otro lado, esta decisión implica que los estadounidenses tendrán ahora 90 días para destruir estos dispositivos o entregárselos a las autoridades. Esta decisión también llega justo el día en que se le entrega al presidente estadounidense el informe de la Comisión Federal de Seguridad en Escuelas, comisión que se creó precisamente después del tiroteo en Parkland en respuesta para intentar hacer que las escuelas alrededor de Estados Unidos sean mucho más seguras. Este informe consiste en reuniones con profesores, con estudiantes, con padres de víctimas de estos tiroteos, también con expertos en temas de salud mental, y consiste en 3 pilares en específico. El primero, prevenir futuros ataques en escuelas alrededor de la Unión Americana, proteger y reducir el peligro, y por último, tener una respuesta y una recuperación o un plan de recuperación después de un tiroteo. Una de estas sugerencias que hace esta comisión a la administración de Donald Trump es también prevenir la divulgación de las fotos de un autor de un tiroteo y también su nombre, para evitar que esta persona se vuelva, en ciertas palabras, famosa alrededor de Estados Unidos y del mundo. En otro tema, el presidente una vez más está cumpliendo una promesa que le hizo al pueblo estadounidense, y esta mañana el fiscal general en funciones firmó la orden dejando claro que los aceleradores son ilegales porque caen dentro de la definición de ametralladores prohibidos bajo la Ley Federal de Armas de Fuego. Un periodo de 90 días comienza ahora, donde las personas que tengan estos aceleradores o bomb stocks deben entregarlos a una oficina de la ATF o destruirlas para el 21 de marzo. Esta comisión fue realmente un engaño desde el principio. No estaba concentrada en hacer cosas que evitarían la violencia armada. Se concentraba en hacer las escuelas menos seguras, de hecho. Trump dijo desde un principio que quería armar a los profesores y poner armas en las escuelas. Betsy DeVos tampoco dejó de lado la posibilidad de armar a sus profesores con fondos federales. Esto no va a ayudar a los estudiantes a estar más seguros en las escuelas. Este informe de la Comisión Federal para la Seguridad en las Escuelas estaba integrado por Betsy DeVos, secretaria del Departamento de Educación, también por Matthew Whitaker, el fiscal general interino y secretario del Departamento de Justicia, Alex Azar, del Departamento de Servicios Humanos, y también Kristen Nielsen, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, estos expertos reiteran que las medidas o regulaciones que pueden funcionar para una comunidad no necesariamente funcionen alrededor de Estados Unidos, y que la iniciativa comienza con el papel que juegan los padres en la casa, educando a sus hijos, también con los legisladores no solo a nivel local, sino estatal y también federal. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por la información. Buena tarde para ti. Con esto vamos rápidamente a la pausa, y al regreso, ¿establecerá Rusia una base militar en una isla venezolana llamada La Orchila? Así lo informó una agencia de noticias estatal en Moscú, la agencia TASS. Sin embargo, el embajador ruso en Caracas niega esta información. Venimos con más al volver. Ya regresamos con La Tarde.
Continuamos con La Tarde. Gran revuelo ha causado la información publicada por la agencia estatal rusa de noticias TASS, afirmando que precisamente Rusia establecería una base militar en la isla La Orchila, en Venezuela. Según fuentes militares citadas en Moscú, podrían así desplegar aviones estratégicos en este territorio durante 10 años. Al parecer, ya tiene la autorización de Nicolás Maduro. Las leyes venezolanas prohíben el establecimiento de bases militares extranjeras, pero ¿es posible un despliegue temporal de aviones de combate? Esta es la paradisíaca isla La Orchila, a 200 kilómetros al norte de Caracas, donde a largo plazo, y según la prensa estatal rusa, establecería Moscú una base militar. Actualmente es sede de un campamento militar y de una base aeronaval. Solo tienen acceso al presidente, sus familiares, altos cargos del gobierno y personal militar. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez incluso la puso a disposición de la aviación rusa para sus planes estratégicos. Según reportó en las últimas horas la agencia de noticias TASS, las autoridades rusas han tomado la decisión, y el presidente venezolano Nicolás Maduro no se opuso, de desplegar aviones estratégicos a una de las islas de Venezuela en el Mar Caribe, que tiene una base naval y un campo de aviación militar. Un general ruso dijo a medios locales que bombarderos como los Tupolev 160 que recientemente llegaron a Venezuela ya no tendrán que retornar a Rusia ni tampoco deberán reabastecerse en vuelo mientras realizan sus misiones de patrullaje en América. Nuestros Tupolev 160 arribarán a su base en Venezuela, realizarán vuelos, ejecutarán sus misiones y serán reemplazados de acuerdo a una rotación normal. Es como debe hacerse. Se trataría de una respuesta de Moscú a la decisión del gobierno estadounidense de retirarse del Tratado de las Fuerzas Nucleares de rango intermedio. La información se conoce semanas después de la sorpresiva visita a Rusia de Nicolás Maduro, quien se reunió con el presidente Vladimir Putin, y justo cuando el mandatario venezolano eleva la tensión con Colombia, como lo hizo este lunes. Y armemos hasta los dientes a la milicia nacional bolivariana para que ustedes vean una patria inexpugnable, una patria intocable. Paradójicamente, el régimen venezolano ha rechazado la instalación de bases estadounidenses en Colombia. Además, la Constitución de Venezuela prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras. Washington, entre tanto, ha denunciado la creciente presencia rusa en América Latina, como lo hizo en 2015 el entonces jefe del Comando Sur, John Kelly. Periódicamente, desde 2008, Rusia ha incrementado su presencia en América Latina a través de propaganda, venta de armas y equipos militares, acuerdos antidrogas y comercio. Bajo el presidente Putin, sin embargo, hemos visto un claro regreso a las tácticas de la Guerra Fría. Cuba, Nicaragua y Venezuela han albergado ya barcos rusos en sus puertos y han participado en ejercicios conjuntos. Quiero saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. ¿Es posible para ti la instalación de una base rusa en una isla venezolana? Yo creo que es posible. Sin duda hay algunas dificultades relacionadas con las restricciones o límites que establece la Constitución, pero creo que es un juego estratégico que piensa el dictador Maduro, quizás ante las ideas que ha desarrollado en los últimos meses con la posible intervención militar por parte de Estados Unidos utilizando el suelo colombiano e involucrando a Brasil. Pero desde el punto de vista de seguridad, yo creo que para Maduro y su camarilla no es una idea alocada, es una idea que muy seguramente les puede generar algún tipo de seguridad, y desde ese punto de vista yo creo, Idania, que es posible, más aún en un país en donde el ordenamiento jurídico no se respeta, el Ejecutivo tiene la capacidad de manipular el Poder Judicial y muy seguramente con una Asamblea Nacional Constituyente se puede reformar simple y llanamente con una propuesta y a pupitrazo esa limitación. Rusia no cuenta, Jairo, de manera oficial con bases militares en América Latina, aunque sí ha buscado acuerdos con gobiernos de la región en asuntos militares. Diferente a Estados Unidos, que sí tiene presencia militar en el continente americano. Vamos a verlo. Según el más reciente reporte del Departamento de Defensa del año fiscal 2017, la Unión Americana cuenta con instalaciones a su disposición en Aruba, Bahamas, Colombia, Costa Rica, El Salvador, la bahía de Guantánamo en Cuba, Honduras, Perú. No, cuando veo esto, me pregunto, a ver, Rusia pudiera estar buscando instalar una base militar, porque finalmente es Estados Unidos quien tiene presencia en la región.
Claro que sí, y es una presencia histórica que no solamente está sustentado en tratados o convenios internacionales, algunos de ellos que con cierto interés son manejados por Estados Unidos y que tiene el apoyo y de manera particular el interés de muchos países latinoamericanos. Hace muy pocos años, y Dania, recordarás el problema que se generó cuando se decía que el presidente Álvaro Uribe Vélez iba a facilitar 7 bases en Colombia para tener presencia de la capacidad aérea norteamericana, y yo creo que Rusia, quizás tratando de recuperar algún tipo de protagonismo y cree que lo puede hacer en América Latina vía Venezuela, está interesada en hacer una presencia. Quizás hay un interés estratégico derivado del petróleo que hace parte de los convenios internacionales que tiene con Venezuela, las deudas que muy seguramente buscará garantizarse si sea con una presencia militar, y otro tipo de intereses para estar cerca de Estados Unidos y mantener esa disputa que día a día se aleja, porque Estados Unidos aparentemente está más interesado y preocupado por lo que ocurre en China. Quiero saludar a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Rocío, bienvenida, buena tarde para ti. Buenas tardes, un placer, Idania, saludarte como siempre. ¿Es factible una base militar rusa en La Orchila? En términos operativos es factible, en términos geopolíticos y de interés ruso-venezolano es realizable. Diría y coincido con el analista que me antecede en la palabra, en términos constitucionales hay prohibiciones expresas y limitaciones serias, pero ya conocemos la dinámica legal del gobierno venezolano y el desconocimiento reiterado que de los postulados constitucionales viene haciendo desde la asunción de su mandato, concretamente Maduro. Aquí creo que habría que añadirle otra limitante, que sería el enorme gasto económico, que sería habilitar la isla de La Orchila como una base militar rusa en términos operativos. Es decir, podemos sintetizar que en términos económicos podría existir enormes limitaciones, pues Venezuela no dispone del dinero para habilitarlo como una base militar para presencia extranjera. Claro, la pregunta sería, Rocío, ¿estaría dispuesta Rusia a correr con ese gasto económico por su interés quizás en tener presencia en América Latina? Es claramente ya visible que Rusia está adelantando una jugada bastante estratégica con los Estados Unidos, fundamentalmente en torno a los intereses que ese país tiene en Euroasia. Pero el juego de ajedrez podría posicionar a Rusia en el continente americano a través de las facilidades que está brindando Maduro para presionar geoestratégicamente en la consecución de otros objetivos. ¿Qué ha hecho Rusia en concreto con esta reciente visita a Venezuela con los Tupolev 160 que tienen disponibilidad nuclear? ¿Qué ha hecho Rusia con hablar de la renovación de nuevos acuerdos militares de Venezuela y con abrir esta caja de Pandora en el que circula ampliamente la posibilidad de una futura base militar? Está abriendo un mensaje muy claro a los Estados Unidos. Está diciéndole: tengo la llave, y tengo la llave a través de Nicolás Maduro, que va a entrar en graves problemas de legitimidad a partir del 10 de enero del 2019 en su gobierno, y puedo entrar cuando quiera. Creo que es el mensaje que está sobre la mesa y que eventualmente, de conseguir el dinero, podría avanzar en la ruta de la concreción de una base militar en tierra venezolana. Ese mensaje que señala Rocío, Jairo, es decirle a los Estados Unidos: tengo la llave y puedo entrar a través de Nicolás Maduro. Es importante para Estados Unidos, es decir, ¿permitiría a Estados Unidos el establecimiento de esta base? ¿Cómo cambiaría la geopolítica dentro de la región?
Y Dani, yo creo que es muy difícil para Estados Unidos establecer en términos operacionales una prohibición o por lo menos algún límite para el movimiento de Rusia en la región, más aún cuando desde hace mucho tiempo Moscú viene interesada en diferentes actividades económicas y políticas, particularmente en Sudamérica, y no solamente ellos, la presencia del gobierno o de China, de Irán, hasta se habla de unas bases de Hezbollah muy bien ubicadas en territorio venezolano y con cierta capacidad para aglutinar no solamente a miembros de esa organización, sino procesos de reclutamiento y de propaganda. Yo creo que aprovecharía muy bien Rusia esa situación y Estados Unidos protestará, muy seguramente tratará de establecer algún tipo de alianza mucho más fuerte y una presencia mucho más decisiva en el Caribe y también en el Pacífico como una extensión de su seguridad nacional. Yo creo que para Estados Unidos sí es un campanazo que muy seguramente puede poner en riesgo en términos generales su seguridad nacional, y la respuesta la vamos a sentir. Que la respuesta sea efectiva y limite la capacidad de libertad de acción que pueden tener los rusos con el apoyo venezolano, yo creo que por ahora es muy difícil de establecer. Okay. Yo les quiero pedir a los dos, tanto a Rocío como a Jairo, que me acompañen unos minutos, porque nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández, tuvo la oportunidad de entrevistar hoy al embajador ruso en Venezuela, el señor Vladimir Zaensky. Lo entrevistó en forma exclusiva. Él niega la instalación de esta base, pero quiero compartirla con nuestra teleaudiencia y con ustedes dos, y al regreso analizar en base a lo que el señor embajador ha dicho. Quisiéramos comenzar por lo último que trascendió justo hace pocos días, que es que supuestamente Rusia estaría estudiando la posibilidad de instalar una base militar en la isla La Orchila. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? Y de ser cierto, ¿cuáles son las pretensiones allí? Claro que sí. En primer lugar, a mí me gustaría decirle que le agradezco la invitación para participar en su programa. Y respondiendo a su pregunta, le puedo asegurar que una de esas cosas inventadas que aparecieron los últimos días en la prensa tanto rusa como de otros países del mundo es la noticia de unos supuestos planes rusos. Tal como usted seguramente está enterado, la Constitución venezolana prohíbe tajantemente la instalación de cualquier tipo de bases militares. Así que especular sobre esto a mí me parece simplemente un juego no muy limpio. Entonces vamos a otro tema. Queríamos saber cuál es el fin de estos ejercicios militares entre Venezuela y Rusia. Sabemos que estos aviones ya han venido en varias oportunidades. Sin embargo, bueno, desataron una cantidad de rumores, de incomodidades y preocupación incluso en la región. Y sobre todo, por ejemplo, con Colombia, que ha dicho que, bueno, que esto pudiera considerarse como una provocación por parte de ambos gobiernos. ¿Qué nos puede decir al respecto? No se trata de ninguna provocación. Rusia jamás ha tenido planes de dominar el mundo en general o áreas regionales, algunas áreas regionales en particular. Por eso no hay ningún peligro desde el punto de vista de las intenciones del gobierno de Rusia en lo que se refiere a las relaciones con los otros países. Nosotros estamos dispuestos a desarrollar unas relaciones de amistad con todos los países del mundo y eso es lo que estamos haciendo con Venezuela. El fin de la meta de estos ejercicios conjuntos, de esos vuelos conjuntos que se realizaron la semana pasada durante la presencia aquí en Venezuela de dos bombarderos estratégicos rusos, Tupolev 160, fue exactamente seguir la práctica normal de rutina que tienen todos los países que mantienen una cooperación militar. Estos aviones ya han visitado Venezuela en ocasiones anteriores, en el año 2008 y en el año 2013, así que es tal como dije, una práctica normal.
Nosotros tenemos otros ejemplos de esta cooperación militar por ejemplo, todos los años durante el verano, porque en invierno sería bastante difícil hacerlo en Rusia, pero los venezolanos vienen a participar en los juegos militares que se llama biatlón de tanques. Claro. Y a propósito, han logrado unos resultados muy buenos, me refiero a los tanquistas venezolanos que participaron en esto. Así que es una práctica normal y no hay nada por qué preocuparse. Estados Unidos ha dicho que mientras ellos envían barcos hospitales y medicinas, Rusia envía aviones militares. ¿Qué tiene que decir a eso? Bueno, yo diría que en lugar de los representantes norteamericanos, yo me abstendría de unas declaraciones de este tipo por tener un historial de sus relaciones con América Latina tan manchado de las agresiones y de las actividades subversivas. Le puedo decir que solamente durante la vida de la generación a la cual pertenezco yo, hemos presenciado las intervenciones militares norteamericanas en la República Dominicana, en Granada, en Panamá, la participación completamente probada en el golpe de Estado de Chile y todo el trabajo sucio que se hizo para montar la invasión a la Bahía de los Cochinos. Así que en vez de pronunciarse de esta manera, yo me abstendría de empezar o de inmiscuirse en nuevas aventuras. ¿Hubo comunicaciones entre Estados Unidos y Rusia con relación a todo esto todo esto que se dijo con los ejercicios militares una vez que llegaron los aviones a Venezuela? ¿Hubo conversaciones o no? Lo único que hubo fue un intercambio de réplicas públicas, pero en el formato de unos contactos normales, nosotros siempre estamos avisando a los colegas. Se hace de una manera profesional por los canales militares de unos vuelos, de unos movimientos de este tipo. ¿Los venezolanos entonces deben de estar tranquilos, los colombianos deben estar tranquilos con esta situación? Así es, señor. Comienzo... Era el señor embajador de Rusia en Venezuela. Quiero retomar con nuestros invitados Rocío San Miguel y Jairo Libreros. Comienzo con Rocío. ¿Es creíble para ti lo dicho o el desmentido del embajador ruso en Venezuela en relación a esta base militar? Hay varios aspectos que llaman la atención en las declaraciones del embajador. Son unas declaraciones fuertes hacia los Estados Unidos, es decir, rompen el tenor diplomático que suele tener un embajador radicado en un país como Venezuela, en donde ha ocurrido recientemente una crisis de micrófonos con los Estados Unidos. Es decir, cuestiona el papel de los Estados Unidos en la región y habla de intervencionismo, pero también de operaciones encubiertas. Hay que recordar también que Rusia en su momento ha realizado operaciones encubiertas, continúa realizándolas en varios espacios del mundo y realiza operaciones de intervencionismo. Es decir, el lenguaje diplomático suele ser engañoso y no necesariamente hay que estar presente con unidades militares, con bases militares para tener presencia en un país. Y los rusos han dado buena cuenta de ello en la historia. De allí que creer o no en las palabras del embajador, creo no es lo relevante, sino darle seguimiento en el corto y en el mediano plazo a la presencia de Rusia en Venezuela. Reitero que desde mi modo de opinión, desde mi punto de vista, tiene que ver con el juego geoestratégico y el posicionamiento que Rusia está teniendo en Euroasia y tomando a Venezuela
como una barajita intercambiable en algún momento por los Estados Unidos frente a otros intereses estratégicos mucho más importantes de lo que en realidad representa Venezuela para Rusia. ¿Es Venezuela una barajita, Jairo, intercambiable entre Rusia y Estados Unidos? Es que, a ver, pareciera haber un consenso en que Rusia está utilizando precisamente a Venezuela. Entonces, ¿es una barajita de cambio? Y Dania, fíjese, los países barajita en cierta medida, y en eso yo le doy toda la razón a Rocío, en algún momento bajo el esquema de la Guerra Fría, Estados Unidos o la antigua Unión Soviética utilizaban ciertos países para escalar algún tipo de enfrentamiento, bien sea aprovisionando a los grupos guerrilleros para que accedieran vía uso de la violencia al poder o apoyando a Estados Unidos en muchos casos a los gobiernos o impulsando dictadores como lo hizo en Sudamérica o interviniendo directamente como también ocurrió en América Central. Desde ese punto de vista yo creo que es un escenario no solamente reprochable, sino que es un escenario indigno pensar que Venezuela puede ser utilizada por parte de estos dos países, por importantes y poderosos que sean, como un tercer país, como un país de poca importancia. Desde ese punto de vista yo creo que en América Latina nosotros no podemos permitir que el suelo latinoamericano, que el suelo regional se convierta simple y llanamente en una disputa de dos potencias, una que históricamente ha hecho una presencia muy importante en las últimas décadas y dos, Rusia como una potencia extrarregional, lo cual genera muchas más alarmas, mucha más preocupación, porque además de lo terrible de esta situación, apoya a un dictador que puede hacer en cualquier momento un ejercicio de soberanía, un ejercicio de banderas nacionalistas para ganar mayor legitimidad, entre comillas, y mostrarse como una víctima quizás de los desvelos que puede tener Iván Duque, Jair Bolsonaro o Donald Trump. Ahora, Rocío, a ver, cuando hablamos de Rusia, no podemos olvidar también que no solo Rusia está haciendo presencia de alguna manera en Venezuela. Cuba tiene muchos años. Maneja sistemas de inteligencia, ¿no? Maneja sistemas de inteligencia, está metida en la sedulación, está metida dentro de la Fuerza Armada, está Turquía y también está Irán. Es decir, Nicolás Maduro, de alguna manera, y esto lo pregunto, Rocío, ¿ha ido entregando la soberanía por pedazos? Sin duda, en términos de seguridad nacional lo ha hecho. Hay temas muy sensibles que suelen ser de exclusivo manejo por parte de los estados. Entre esos temas encontramos sin duda alguna los temas de inteligencia militar. Es inconcebible para los venezolanos, por ejemplo, saber que las sedes del Ministerio de la Defensa y de los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional están siendo construidos en este momento por China. Es lamentable, por ejemplo, que el sistema de identificación de extranjería, un tema sensible, fundamental de seguridad nacional, haya sido entregado y manejado por Cuba. Es lamentable la participación y, digamos, la injerencia que la inteligencia cubana tiene en el desarrollo, en la concepción, en la doctrina del nuevo pensamiento militar e inclusive en la concepción del modelo de inteligencia que se ha desarrollado a través del SEBIN, la Dirección de Contrainteligencia Militar. Es inconcebible, digamos, la participación en temas sensibles, como podrían ser, reitero, los vinculados a aspectos centrales de soberanía nacional. Eso ha pasado a lo largo de estos 18 años, es decir, no es nada novedoso, no es excluyente o atribuible exclusivamente a Nicolás Maduro. Ya el presidente Hugo Chávez Frías comenzó la entrega de espacios sensibles para el país a Cuba y a la participación de otros países. Sin duda, Nicolás Maduro ha decidido dar un giro aún mucho más poderoso de cara al 2019. No se habla solo de la visita de tropas o la participación o acentuar la cooperación militar con Rusia, sino ya se ha anunciado la visita de naves iraníes a Venezuela. Es decir, está importando actores extrahemisféricos al espacio americano. Eso no solamente comporta problemas geopolíticos, no comporta solamente problemas de molestias hacia nuestros vecinos.
podemos perder de vista que el Caribe es un mar cerrado, y es un mar cerrado con el que Venezuela tiene fronteras, no solamente con República Dominicana, tiene fronteras también con Francia, con Gran Bretaña, a través de las islas que poseen en ese mar Caribe. Venezuela tiene límites con 14 países, las 3/4 partes de ellos son de este mar Caribe, a quienes las presencias extracontinentales de países tan poderosos como China molestan, incordian y generan disturbios en el equilibrio de poder militar en la región. Venezuela tiene que mirar con mucho cuidado los pasos a seguir en el 2019 y sin duda esta tentación, esta puesta en juego a la que parece estar mirando Maduro, hay que seguirla de cerca porque sin duda podría, y coincido con las apreciaciones, podría ser una tentación de buscar conflictos exteriores, tensiones exteriores para amalgamar una posible cohesión de seguidores internos que está seriamente resquebrajada, no solo frente a un país que sufre una enorme crisis social, humanitaria, sino que también está resquebrajada, Yania, en el plano interno del chavismo, con profundas divisiones y con muchos temores frente al futuro inmediato. Jairo, te pido una respuesta corta, que ya producción nos ha dicho que estamos en tiempo, pero ¿está consciente la región de esa vigilancia necesaria, de ese seguimiento que plantea Rocío que hay que tener en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela con la presencia de todos estos actores extracontinentales en territorio venezolano y de alguna manera en Caribe y Latinoamérica? Claro que sí, Dania, no solamente los gobiernos nacionales, hay un trabajo muy fuerte de los servicios de inteligencia que tratan de determinar cuáles pueden ser las rayas y los cursos de acción que Venezuela pueda tomar en los próximos años, pero no solamente ellos, los gobiernos nacionales, los servicios de inteligencia, y con esto cierro, otros países miran con mucha preocupación lo que ocurre en la región, no solamente para garantizar la vida, integridad y el proyecto de vida de muchos nacionales de esos países que han encontrado en América Latina una oportunidad de vida, sino porque esto puede terminar en última instancia en un enfrentamiento que puede tener consecuencias de carácter global. Quiero agradecer a Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano. Rocío, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Diana. Buena tarde y gracias a Jairo Libreros, por supuesto, nuestro analista permanente. Gracias por estar aquí. Gracias, Hidachi. Rápidamente, vamos al corte. Regresamos en breve con más información. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, nos acompaña en la próxima parte. Hablamos de Bolivia, Nicaragua y, ¿por qué no?, de toda esta preocupación de la región por esta presunta base rusa. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más. Demandan penalmente a 4 de los 6 vocales del Tribunal Electoral de Bolivia por haber avalado la 4ª candidatura de Evo Morales a la presidencia. Diputados opositores hicieron la denuncia en contra de los funcionarios electorales a los que acusan de corrupción e incumplimiento de deberes. Los parlamentarios dicen que la sentencia del TSJ es ilegal al haber votado clandestinamente el pasado 4 de diciembre en una reunión de noche y fuera de la sede del organismo electoral. Pese a las críticas, la justicia boliviana, recordemos, ha fallado en contra en los 11 casos de impugnación de esta determinación. Mientras tanto, en las calles sigue la tensión. En las últimas horas también se tornaron violentas las manifestaciones en rechazo a la idea reeleccionista de Evo Morales. Quiero dar la bienvenida en esta parte del programa a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y miembro del grupo IDEA, Iniciativa de las Américas y de España. Presidenta, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Dani, un gusto estar con ustedes. Igualmente, un gusto para nosotras tenerla. Presidenta, uno tendría que preguntar, ¿la democracia es una sola o cambia la definición de acuerdo al interés de quien la quiera definir? La democracia es una, con un conjunto de valores dentro de los cuales se encuentra el respeto a la voluntad popular, se encuentra el tema de la división de poderes, se encuentra en consecuencia también el respeto a la independencia de las autoridades judiciales. Ninguna de estas características, desafortunadamente,
están empezando a operar en el caso de Bolivia. En primer término, porque vemos, primero, que se respeta la voluntad popular, al ir contrario a un resultado de un referéndum convocado el año 2016 que votó en contra de la reelección en Bolivia. Y en segundo término, porque hemos visto a un Tribunal Supremo Electoral que empieza a ser cooptado por las autoridades políticas para generar resultados complacientes al presidente de turno. De manera que estamos empezando a ver en Bolivia exactamente la misma trayectoria que en su momento siguieron países con escenarios hoy colapsados, institucionalmente hablando y económicamente hablando, como Venezuela y como Nicaragua. ¿Qué le queda al pueblo boliviano ante este atropello de su propia decisión, Presidenta? Y se lo pregunto porque usted ha mencionado dos casos particulares, Venezuela y Nicaragua. Ambos pueblos han salido a la calle, ambos pueblos han defendido, digamos, sus derechos en distintas perspectivas, pero tanto Maduro como Ortega se aferran al poder como pareciera quererse aferrar Evo Morales. Sí, sin lugar a dudas las salidas no son fáciles, una vez que desafortunadamente también los pueblos han tomado decisiones que, bueno, se justificaron al calor de las elecciones de momento, pero que no fueron las mejores, en tanto apostaron a líderes que no tenían convicciones democráticas. Ahora, a diferencia del caso de Venezuela, que es el más complejo, todavía Bolivia está a tiempo, como también de alguna manera lo ha estado Nicaragua, de impedir que se entronice un régimen como el de Venezuela. En el caso de Bolivia, la gente está haciendo lo correcto, es decir, están buscando por muchos medios, recurriendo a la Corte Penal, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recurriendo también a la protesta legítima en la calle, de poder presentar el caso. Y bueno, vaya, parte, digamos, de la clave va a ser el cómo se va a manejar el proceso electoral propiamente dicho. Pero están haciendo lo que tienen que hacer, que esto sea una garantía de triunfo frente a las aspiraciones de entronizarse en el poder de parte de Evo Morales. No hay, desgraciadamente, ninguna garantía, pero lo peor que puede pasar en Bolivia es conformarse y permitir que simple y sencillamente avance sin ningún tipo de reclamo, ni de oposición, ni de objeción por parte de la gente. ¿Necesita, Presidenta, el mundo un nuevo acuerdo en torno a los valores democráticos? ¿Necesitamos reconstruir el respeto, el compromiso a la democracia, o vamos a seguir casi que pidiendo por favor que sea respetada cuando vemos cómo poco a poco va perdiendo terreno? Necesitamos ser mucho más radicales en la defensa de la democracia que lo que hemos sido hasta ahora. Mientras el radicalismo ha venido de quienes combaten a la democracia, los demócratas hemos guardado a veces silencio complaciente. Nos hemos acostumbrado de alguna manera a utilizar eufemismos, calificando a las democracias como democracias imperfectas, democracias iliberales, todo tipo de adjetivos, cuando en el fondo no son democracias. Las democracias tienen estándares claros y lo que podemos siempre es aspirar a mejorar algunas de las que ya tenemos el día de hoy. Pero tenemos que empezar a hablar de manera más clara, más franca, de alguna manera ser mucho más radicales en la defensa de esos principios democráticos. Tenemos también a la vez que ser capaces de ser consecuentes con la defensa y la implementación de los instrumentos internacionales que hemos acordado para la protección y la defensa de la democracia. En ese sentido, tenemos que ser capaces de fortalecer liderazgos como el del secretario general Almagro, que desde la OEA nos recuerda que sí existen instrumentos como la Carta Democrática, pero la cual algunos países también se desacostumbraron a aplicar. Hay formas, obviamente, de recuperar la defensa consecuente de la democracia, pero todo empieza por empezar a llamar las cosas por su nombre y no poner eufemismos que de alguna manera facilitaron el avance de los Chávez, de los Ortegas y hoy de los Morales en Bolivia.
Presidenta, una última pregunta. Y quiero sacarla de este tema porque es un tema que ha traído mucha discusión a lo largo del día y es la supuesta, presunta base militar que Rusia pudiera instalar en la isla La Orchila en Venezuela, aunque ha sido desmentido por el embajador de Rusia en Caracas. ¿Cómo usted vería la instalación de esta base militar? Es decir, Maduro estaría abriendo la puerta que ya lo hace, ¿no? Con la presencia de China, Irán, Turquía, de actores extracontinentales en nuestra región. Yo particularmente veo la situación con enorme preocupación y muy especialmente la presencia de Rusia. No es nada nuevo lo que estamos viendo. En el caso de Venezuela, aquí cerquita, en la frontera norte de mi país, en Nicaragua, ya los rusos han venido colaborando con una fuertísima presencia militar, con armamento, de una condición que no se justifica, digamos, para las dimensiones de las amenazas a la seguridad nacional que tiene un país tan pequeñito e insignificante como Nicaragua. De manera que la única razón para que Rusia esté gastándose ese dinero en Nicaragua y en Venezuela, sin lugar a dudas, sus principales aliados dentro de la geopolítica de nuestro hemisferio, es porque tiene intereses desestabilizadores en la región, apoyando a dos regímenes que evidentemente están golpeando mucho a los derechos humanos y generando un gran caos de tipo migratorio y humanitario en los países vecinos. Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, como siempre un gusto haberla tenido en NTN 24. Muchas gracias, adiós. Muy buena tarde para usted. Con esto hemos tenido realmente de todo en el programa. De verdad, creo que hemos tocado varios de los temas que han sido noticia, por no decir que casi todos el día de hoy. Hacemos una pausa en la tarde, salimos de la noticia dura. Al regreso, hoy nos toca CST en el programa Ciencia, Salud y Tecnología. Y vamos a hablar de un tema, les invito a que nos acompañen, que a los padres les preocupa mucho y es la actividad de los hijos en Internet. Cómo protegerlos, cómo blindarnos, cómo ser unos ciberpadres que tienen que estar atentos a lo que ocurre en la red. Venimos con esto en la tarde, ya regresamos. Ya regresamos con La Tarde.